damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En este momento estamos estudiando Segunda de Timoteo. Desde ya te dejamos con la programación del día de hoy. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo 2. Desde el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Un obrero aprobado. El capítulo 2 hablaba acerca de un buen soldado de Jesús el Cristo. ¿Quién puede llamarse un buen soldado? ¿A quién se le considera soldado? Y por ejemplo, lo que dice el versículo 2, para recordar, dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo que lo que vos aprendiste de mí, lo que escuchaste de mí, encargarle también a personas idóneos y sabios para enseñar. Cualquiera no puede estar en la posición de enseñar, porque idóneo quiere decir que tiene entendimiento. Una cosa es que vos enseñás, pero no tenés ni un entendimiento de lo que está hablando. Enseñar, pero no podés entender, ni podés captar la mente de la gente, ni de la persona, ni mucho menos de tu maestro. Por eso le estaba hablando así, ¿no? Hombres fieles, que sean fieles quiere decir también que viven lo que enseñan. Nosotros estábamos acostumbrados antes simplemente a enseñar, pero a no a vivir, ni a no aplicar, ni a no ser ejemplo ante nadie. Y nos justificamos diciendo: se desastre hoy, se ponja hoy. Ese no es el lenguaje de un hijo de Dios. Un hijo de Dios jamás te va a decir: se desastre hoy, se ponja hoy, si es que está caminando delante de Dios. A menos que esté caminando en contra de Dios, sí va a hablar así. Entonces, eso es muy importante entender. Entonces, así le estaba explicando. Si vas a ser un buen obrero, tienes que ser así. Después el versículo 8 también, para recordar, decía: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. También Pablo quiere que se acuerde de Jesús el Mesías.
Yeshua el Mesías. ¿Y por qué él habla del linaje de David? Le está haciendo entender, tenés que recordar que nosotros estamos anunciando y proclamando el reino de David. El reino anunciado por David, dado el reino que se le prometió a David. Y ese es el heredero, Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Y cómo se recibe ese reino? Va esa ñande ya recibita per reino. Ñande, por ejemplo, Juan Gañañe, per reino, reino. Nosotros hablamos del reino, la reino de David, la reino del Mesías. ¿Y cómo voy a recibir un día si yo sé que cualquier momento un día llama nota, jajata, añeño tuta? Añeño tuta. Acá dice, del linaje de David resucitado a los muertos conforme al Evangelio, a través de la resurrección. Por eso tenés que acordarte que Yeshua Jesús resucitó y a través de buenas nuevas, a través de este mensaje, nosotros tenemos esa esperanza. Bueno, el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Habíamos hablado ya la vez pasada que es negarle. ¿Quién le niega a Jesús? El que no participa en sus actividades. No, el que le dice, te niego, Jesús. El que no está pendiente de las cosas de la Biblia, de Dios, de su Evangelio. El que conmigo no recoge desparrama, decían. Así estaba escrito. Entonces, cuando nosotros no queremos participar en nada que tenga que ver con la palabra, sus actividades, celebramos fiestas. ¿Se acuerdan el hijo pródigo cuando regresó? ¿Qué es lo primero que hizo el padre después de darle el mejor vestido, ponerle el calzado en sus pies y el anillo? Mató al becerro gordo y celebró fiestas. Entonces en el hijo pródigo nosotros vemos todo la restauración de un hijo de Dios verdadero. Recibí la autoridad, recibí el poder de Dios, recibí el sacrificio que era ese cordero, ese becerro gordo, y recibir también las fiestas. Finalmente celebremos fiestas. Entonces la gente que no quiere participar, la primera fiesta, las reuniones, le niega a Él. Eso es lo que es duro, que muchos no quieren entender, pero tienen que entender. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Yo no te conozco, va a decir. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta palabra es usada para justificar el pecado también. Siempre la gente busca una palabra para justificar el pecado. ¿Viste? Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ñande hoy infiel te oí. Ante hoy la fiela. Nosotros usamos ese dicho porque nos conviene. Acá dice que si yo soy infiel, Él no va a ser infiel. Pero mi infidelidad, ¿qué me va a llevar? A perder su gracia y beneficio. Pero Él no va a ser infiel. Él no va a traicionarme a mí. Él no va a dejarme de balde si yo estoy caminando conforme a su palabra. Por eso cuando Él hizo el pacto con el pueblo de Moisés, con el pueblo de Israel en Egipto, el pueblo de Israel, ellos invalidaron mi pacto. Dice, yo no invalidé el pacto, ellos invalidaron mi pacto. Entonces, si nosotros somos infieles, ¿cuál es el resultado de los infieles? Según la Torah, los infieles que reciben castigo. Pero Él no es infiel. Entonces, nos está hablando de esa manera. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Si una persona está caminando conforme a su voluntad, su ley, su manera, Él no le va a negar. Este es mi hijo, este es mi siervo, este es mi seguidor. ¿Cómo Él va a darse cuenta? Porque está viendo cómo está andando. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Otro consejo que le da Pablo a Timoteo. Recuerden que esto es los últimos consejos de un apóstol a su siervo amado, sabiendo que él ya está a punto de morir.
O sea que son cosas que, sí nomás, consejitos. No, son consejos que él está sacando con todo su corazón, con todo su dedicación, porque se dice que esta fue la última carta que él escribió. Así que cada vez que nosotros vemos, podemos entender, este es el corazón del apóstol Pablo para nosotros. Una de las cosas que Pablo le recomendaba a Timoteo que le diga a la gente es que no contiendan sobre palabras la cual para nada aprovecháis, sino que es de perdición del oyente. Cuando vos estás en una reunión y estás usando términos, palabras que no le edifica a nadie, más bien que le perjudica a otra persona, es gente. Retírate de ese lugar. Cuando vos te vas a dar cuenta fácilmente, hay personas que no pueden hablar la palabra de Dios. No sale de su boca. Ustedes se van a dar cuenta, no sé, entre su familia. Ustedes se van, acá en la iglesia todos somos espirituales, ¿no? Acá todo, aleluya. Pero en la casa nadie puede hablar Dios. Vamos a hablar un poco de la Biblia. Vamos a hablar un poco de Timoteo que hoy hablamos. Ya guapumina ya abrimina de Biblia ya lee. En la cocina, sentado con la esposa. Van a hablar de un montón de temas, pero la palabra no. Van a discutir de muchísimos temas, van a usar muchas horas, pero la palabra hace difícil. Entonces, normalmente una congregación, ¿qué es lo que ocurre? Y fíjense ustedes, cuando empieza a organizarse, se reúne para el culto. Cuando alguien le dice, ¿alguien tiene alguna palabra para hablar? Nadie tiene nada. Pero cuando es una reunión de, no sé, sindicato o algunos temas que hacer o queja, alguien tiene una queja sobre alguna cosa, yo por ejemplo me quejo, yo sé, nos paila conversación, nos paila tema. Muchísimas opiniones hay. Yo por ejemplo tengo también mi opinión que, a mí por ejemplo me gusta que Manchita se quede en la puerta todo el tiempo. Yo por ejemplo no me gusta que, a mí no me gusta por ejemplo que el pastor ronque demasiado. Empieza a ver las quejas. Pero, ¿y la palabra? No, de eso no sé nada. ¿De las cosas de Dios? No entiendo. Pero queja, palabras sin sentido. Por eso muchas veces las reuniones de muchas personas no tienen valor. Porque su reunión, su charla son palabras que no edifican. Aquí está saliendo, no. Consejo de Pablo, no. Y Pablo, ¿por qué aconsejaba esto? Porque él experimentó y vio cómo destruía esto a muchos hermanos. Vio cómo esto a muchos hermanos le llegó a la ruina. Le arruinó por causa de que no pudieron enfocarse en la escritura, en sus vidas. Y claro, normalmente la persona no quiere hablar la palabra porque la palabra cuando habla le va a bajar la caña, ¿no? Entonces se justifica con palabras de hombre. Dice más, recuérdale exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha, sino que es de perdición a los oyentes. Que esta palabra que nada edifica, ¿qué causa a los oyentes? Perdición. Así que cuando ustedes observan gente que habla cosas que no tienen sentido, esto nos quieren llevar a la perdición. Nos va a arruinar. Mejor terminar la charla ahí. Si no hay más escritura, si no hay más según la palabra dice, no es más charla de hijos de Dios, es charla secular del mundo. Procura con diligencia presentarte a Dios. Esto le dice a Timoteo, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si nosotros hoy nos llamáramos Timoteo, no vamos a pensar que yo soy Juan, yo soy Balbino. Hoy yo soy Timoteo, Jacobo Timoteo. Procura con diligencia presentarte aprobado. ¿Cuál es lo contrario de aprobado? Desaprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué avergonzarse? Vergüenza. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es que usa bien la palabra de lo contrario? Usa mal. Entonces, un consejo nos está dando a todos nosotros. Ustedes califíquense cuando se presenten ante Yeshua
¿Estoy aprobado o no? Cada día mírense en su espejo, en su casa. Sepan ahí aprobado y no. Yo estoy aprobado o yo soy solamente un figurete en la iglesia. Yo soy aprobado por Dios. Yo soy un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo no tengo de qué avergonzarme. Obrero quiere decir alguien que trabaja para Dios y hace las cosas como conviene. No hay quien me juzgue, quien me mire. Delante de Dios quiere que me ponga primero, no delante de hombre, delante de Dios. Y uso bien la palabra de verdad. ¿Realmente uso la palabra de verdad o aún a ese aprovecho para mi beneficio personal? ¿Cuándo esta palabra, esta fulano está escrita ese? Yo utilizo realmente como se debe, o busco una palabra que me favorezca, que me beneficie y con quien le ataque yo a otro. Esto es lo que Pablo está sintiendo en el corazón para Timoteo. Aniquen a Timoteo, so un mal obrero que cause vergüenza ante su Dios. Que tu Dios tenga que avergonzarse de vos por tu vida. Más, continuamos, ¿no? Evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Estas profanas y vanas palabrerías, se puede decir, en el judaísmo anteriormente existía muchas doctrinas y sabiduría aquí, sabiduría acá, sabiduría acá. Muchas enseñanzas de sabiduría. Entonces, especialmente entre los griegos, era común eso, usar de acuerdo a tal sabiduría, de acuerdo a tal sabiduría. Entonces, cada persona, aparte de tener la ley, la Torá, los mandamientos de Jesús, buscaba tener algún tipo de sabiduría para poder expresarse y para poder tener forma de bajar la caña a otro. Así es. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Evita profanas y vanas palabrerías. Dice. Evita quiere decir, mejor con esa clase de gente, a ni discutir. Cuando te va a sacar sabidurías, interpretaciones, como hoy nosotros vemos, por ejemplo, la cristiandad actual, tiene lleno de sabiduría, lleno de el mundo del corazón, el mundo del saber, el mundo del todo. Cómo dominar la mente, cómo dirigir a tu familia, muchísimas palabrerías que no conducirán a nada. Dice. Muchos pastores solamente ya conocen más palabras sabias expresiones que la Biblia, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué significa impiedad? Cada vez te va a ser más opuesto a la ley. Mientras más carga conocimiento del mundo, conocimiento que te da la gente, consejo de la gente, consejo del mundo, consejo filosófico, más te vas a alejar de Dios. Más no vas a creer más en Dios. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y acá salen dos ejemplos, Himeneo y Fileto. Y no es muy común que Pablo mencione nombres. Pero cuando menciona es porque estas personas dañaron a la iglesia con sus huecas filosofías. En vez de traer edificación, fortalecimiento, traían, acá dice, gangrena, algo que va destrozando el cuerpo, ¿no? Que va inflamando y destrozando. Estas palabras, como vos le metés a la doctrina sana, a la sana doctrina le metés filosofía, ideología, va calcomiendo. Entonces, ¿quién eran estos señores Himeneo y Fileto? ¿Sabe quién era? Según estaba investigando, eran predicadores que no querían someterse a nadie. Ellos se sentían ya conocedores de toda la verdad. Ellos pensaban que nosotros sabemos todo, conocemos todo, entendemos todo. ¿Quién nos puede decir más nada? Está bien.
¿Acaso el objetivo del apóstol Pablo no era transmitir la enseñanza de Dios a todas las personas? ¿Sí o no? Ese era el objetivo. Entonces, si una persona hubiera recibido realmente conocimiento de Yeshua, conocimiento de Dios, de la palabra, ¿cómo se vería eso en frutos? ¿Se vería con discípulos? ¿Se vería con congregantes? ¿Tendría persona a quien está enseñando? Pero estos señores, ellos eran ellos dos nomás. Ellos eran dos sabios en su propio mundo. Ellos dos estaban encerrados ahí en cuatro paredes y ahí ellos resolvían todos los misterios, ahí ellos solitos. Ellos no tenían discípulos, ellos no tenían congregación, ellos solamente venían a la congregación, hablaban los discípulos y daban sus charlas. ¿Qué le parece a esta gente? La persona que realmente aprendió de Dios, Jesús, ¿qué era que dijo? Vayan, prediquen y hagan discípulos. Un discípulo. ¿Qué hiciste? No? ¿Fuiste maestro solamente en tu cabeza? Miren lo que dice acá. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. ¿Qué empezaron a enseñar ellos? Que la resurrección ya se efectuó. ¿De dónde ellos sacaron esto de Himeneo y Fileto, esta doctrina para decir que la resurrección ya se efectuó? Ellos tenían un conocimiento de que cuando Yeshua resucitó, ese mismo momento, muchos santos de la antigüedad habían resucitado también. No sé a dónde lo habían llevado, no sé qué había pasado con ellos, pero la Biblia menciona así, ¿no? Entonces, este conocimiento ellos empezaron a crear como un dogma y empezaron a enseñar que la resurrección ya está, ya los que se quedaron, ya todo se acabó. Esa era su doctrina de ellos. Sigamos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de el Mesías. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto es muy importante porque Pablo está prácticamente sentenciando. No nos preocupemos por gente así, por gente que va a aparecer con otra mentalidad, sino que Dios conoce quiénes son suyos. Él sabe muy bien. Este es mi hijo, este no es. Por más que va a estar toda la vida ahí, este no es. Él le conoce. Y el que es de Cristo, que dice aquí, apártese de iniquidad. Iniquidad es oposición a la palabra. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca, la palabra invocar otra vez, quiere decir ser participante. Todos los que participan con Cristo, en el nombre de Cristo, apártense de la iniquidad. Bueno, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, le da como ejemplo que en una casa siempre hay cosas que sirven y cosas que no sirven. Y muchas veces nosotros tenemos que, si tenemos suciedades y queremos ser usados, ser limpios, y las cosas que nos sirven van a ser luego desechados. No te preocupes. Es la preocupación de que uno piensa, vaya en teoría en la misma palabra diferente en la corazón. Algunos escuchan la misma palabra, pero su corazón es su corazón parece que está hacia el otro lado. Parece que no capta nada.
Así que eso puede ser que nos preocupe. ¿Por qué estamos hablando la misma palabra? Servir a Dios, trabajar para Dios, hacer las cosas para Dios. Pero te hace alguno la mente ahí, así, volado, blanco. Así parece. Eso es normal, dice. Hay gente que no va a captar. Recuerden que Acán estaba cuando Josué anunció, no vayan a tocar el anatema, porque va a ser maldición para nuestro pueblo. Y ni bien él vio el tesoro, ya se fue a agarrar. Ni bien vio. ¿Qué quiere decir? Su mente no puede oír la voz de su guía, de Dios. No está con Dios, está con otro lado. Entonces sí o sí, tarde o temprano se tiene que manifestar quién es esa persona. Igual Giesi, ¿no? Giesi también. Mira, ahora nosotros estamos dedicándonos a la palabra, al evangelio, el rey está corrompido, este hombre sirio vino a mostrar un ejemplo de que Dios trabaja en Israel. Nosotros no tenemos que ahora estar enfocándonos en dinero, en afanes, sino en cómo anunciar la palabra. Sí amo, sí amo. ¿Entró eso en su cabeza? No. Ni bien se fue, nada más él se fue. Mintió para pedir dinero a escondida. Eso hizo. Así que hay nomás los cubiertos que no sirven en la casa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Y miren este consejo que le da Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Se dan cuenta que primero le estaba hablando de las conversaciones infructuosas, de los falsos obreros, falsos compañeros, de los hermanos también falsos que va a haber? Todo va a haber, muchos falsos va a haber en tu alrededor, Timoteo. Pero aparte de todo eso falso a tu alrededor, también va a haber un problema contigo también. Las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? Los deseos carnales. Vos podés enfrentar contra todos los que estén. Los falsos pastores, los falsos miembros, los falsos hermanos. Contra todos podés enfrentar. Pero cuando te tenga que enfrentar con tu carnalidad, con tu ser, ahí va a ser complicado. Ahí va a ser difícil. Satanás va a tratar de tentarte de todas partes. Y las pasiones juveniles son una de las primeras cosas. Huye también, ¿y qué le dice? Huye de las pasiones juveniles. Quiere decir que si vos te das cuenta que un ambiente no es adecuado para tu vida, alejate de ahí. Si vos te das cuenta que aquí es todo borrachera, farra y delirio, no podés ir a estar ahí con ella, ahí, no, total, yo no soy igual que ellos. No, tienes que salir de ahí. Es típico en la edad joven que los compañeros le inviten a fiestas, 15 años, cumpleaños. Pero muchas veces tienen que recordar que ese ambiente, ¿a dónde le lleva a uno? ¿A qué le lleva? Entonces, como joven creyente, tienen que huir de eso. En serio, mejor huir de esas tentaciones. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué quiere que siga? Recuerden que le está hablando a un obrero aprobado. Sigue la justicia. ¿Cómo se sigue la justicia? ¿Qué es la justicia? Las cosas de Dios. La ordenanza de Dios. Lo que a Dios le agrada. ¿Nosotros estamos siguiendo la justicia o estamos siguiendo lo que sale en la tele? La moda de hoy. ¿Qué estamos siguiendo? ¿A quién le estamos siguiendo? ¿Qué era el tema de hoy? Hoy yo ya voy a prepararme, voy a estar leyendo ya a ver qué era el tema de hoy. Sigue la justicia, la fe, fidelidad a la palabra, el amor, la entrega y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto es muy importante. A medida que pasa el tiempo, tu ambiente también tiene que ser un ambiente de hermanos sinceros. Ustedes saben que a medida que va pasando el tiempo y vos estás rodeado de hermanos falsos, hermanos que no tienen corazón sincero, te afecta espiritualmente.
¿En serio? Nosotros estábamos acostumbrados antes, no, estaba hipócritamente oyendo la gente, todo hipócrita. Nosotros no estamos viendo que es el consejo del apóstol Pablo. No importa, en la iglesia todos son hipócritas, igual no va a tener que estar ahí. No es que le está diciendo que le vaya a andar diciendo a todo el mundo hipócrita. Sino que vos tenés que saber con quién realmente tenés que tener una verdadera amistad espiritual. Y a quién le tenés que dejar a un lado ya. Por tu alma, por tu bien. Porque una persona que ya escuchó la palabra, que ya entiende, una cosa es alguien nuevo que no entiende la palabra, que conste esto. Una cosa es alguien que recién escuchó, hace una semana que está escuchando y tiene unos caracteres muy feos. Otra cosa es alguien que está hace 10 años, 15 años, 20 años y sigue teniendo el mismo carácter de falso que siempre. Sigue siendo igual de altanero, de rebelde, de lo que sea. Entonces, ¿qué clase de corazón puro te va a dar esa persona? ¿Qué es lo que vas a aprender? Mientras más vos ves una persona con más años en la iglesia, con vida más corrompida, más te atrasa. ¿Sabían ustedes eso? Por eso usted tiene que saber ese punto. La gente cuando ve que nosotros, hola hermano, maguarema, nosotros somos los que tenemos que estimularle esperanza a esos que están viniendo recién. Nosotros somos los que tenemos que darle fuerza a ellos para que ellos quieran seguir. Pero si ellos vienen y ven que nosotros no somos caigüe, nosotros no queremos leer la Biblia, nosotros no hablamos de Dios, nosotros no momburinte, va ese hermano, hermana. Él lo aprende a qué. Por lo visto nunca entendieron nada. Y ustedes jóvenes también. No por ser jóvenes, son jóvenes, pero en la iglesia tienen mucho tiempo. No pueden un joven de la misma edad de Ruth, la misma edad de una niña, tener el mismo carácter, mismo capricho, mismo malcriadez. Ya tiene que haber una diferencia. Ya. Igual Josué. Josué con la misma su edad y el mismo capricho, mismo carácter, y él ya tiene más años en la iglesia. Ya tiene que discernir, la palabra te discierne, te levanta. Esa es la esperanza para otro. Entonces esa persona nueva se siente bien cuando le encuentra a una persona madura, crecida. Pero ¿cómo cree que se siente una persona nueva cuando encuentra a un antiguo carnal, a un antiguo que vive hipócrita y falsamente, le tumba y le destruye la vida espiritual? Qué triste eso cuando se ve. Pablo le está recomendando esto acá a su discípulo Timoteo. Huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Invocan quiere decir participar. ¿Qué corazón tenés que tener para participar de las cosas de Dios? ¿Un corazón duro, cerrado, falso o limpio? Limpio. Nosotros vamos a preparar ahora pesa. Si uno tiene el corazón amargado, uno tiene el corazón murmurando, uno tiene el corazón odio contra otro contra aquel, ¿acaso le está agradando a Dios? Ese es un corazón limpio, le está invocando, es un falso. Personalmente tiene que tener un corazón limpio delante de Dios. Cada uno tiene que hacerse un lavado espiritual personalmente para poder participar del pesa. Anteriormente nosotros le llamábamos la Santa Cena. Nosotros también decíamos, la Santa Cena tenía que tener el corazón preparado, limpio, ¿así era o no? Cualquiera no participando más de la Santa Cena. Y ahora con más razón que es el pesa bíblico. Un corazón verdadero, sincero, para estar delante de Dios. Hay que tener. Invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué quiere decir contencioso? Busca pleito, busca pelea. Ahí viene el problema. Solamente saca agresión contra otro. Ese no es siervo de Dios, según la Biblia. No debe ser así, dice por lo menos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos.
¿Cómo le tiene que tratar una persona que está preparado para guiar, para predicar a otra persona? Con amabilidad. A cualquiera, al que le agrada nomás, o a todos. A todos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? Con nuestro carácter, ¿cómo es? Para la cultura de Yahama. Mañana seis más a ver. Más a ver o vare. Pero pastor de él ahí. Acá, esto es para todos. Si no, esta Biblia tiene que ser exclusivo para pastor. ¿Ustedes creen que la Biblia es exclusiva para el pastor? No. Para todos. Nosotros tenemos que tener amabilidad. Cuando viene una gente, saber tratarle, saludarle. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Acá se trata de una amabilidad para ganar el corazón. No puede una persona ser siervo y tener un carácter agresivo con la gente. Si alguien te conoce por carácter agresivo, duro, tosco, vos no sos siervo de Dios. Ni serví para siervo de Dios. Así es. Ni para soldado de Jesucristo. Entonces, si no sos soldado, no sos siervo, ¿qué sos entonces? Ahora hay que buscar la lista. ¿Qué? Si no soy soldado, no soy siervo, ¿qué es lo que soy entonces? ¿En qué rango? ¿Cuál es mi rango? Porque el siervo del Señor debe ser, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. La palabra apto quiere decir que tiene que estar capacitado. Tiene que estar capacitado. De ahí que esa enseñanza de que muchos dicen, no, uno por el Espíritu Santo no va a poder predicar. No es tanto así. Puede tener el deseo de querer predicar, el Espíritu Santo le va a dar. Pero sí o sí tiene que capacitarse. Cuando Pedro y los apóstoles empezaron su ministerio, ellos eran totalmente ineptos, totalmente necios. ¿Quién fue lo que le capacitó a ellos para que puedan conocer mucho la Biblia? Yeshua. Y conocían que eran discípulos de Jesús porque hablaban diferentes. Por la forma de hablar, ellos identificaban, estos fueron capacitados. 3 años y medio le capacitó. Aparte de eso, ellos muchas cosas otra vez fueron entendiendo con el correr de los años. No es que aprendieron de golpe todo. Muchas cosas todavía se le era nublado. Recuerden que cuando Jesús resucita, ellos le preguntan, restaurar el reino de Israel en este tiempo. Todavía ellos no descubrían muchas cosas. Cuando Jesús muere, ellos todavía no sabían, ellos ya no creían que iba a resucitar más. Hay muchas cosas que no se le aclaraba. Entonces se necesita una capacitación y muchas veces no se nos va a aclarar todas las cosas. Muchas veces no vamos a poder pensar que ya tenemos todas las cosas claras ya sabemos todo ya. No, el tiempo, el ejercitarnos, el compartir, el hacer reuniones, el hablar la Biblia, nos va a capacitar, nos hace apto. No solamente que yo ya leí mucho, yo ya estudié mucho, yo ya sé mucho. El compartir con otra persona, el tener intercambio, eso hizo que los apóstoles, que todos ellos puedan ser aptos para enseñar. Por eso cuando decimos esta persona no es apta para enseñar, quiere decir no está capacitada, no pasó algunos niveles. Y por eso nosotros tenemos la reunión para capacitarnos. Apto para enseñar, sufrido. ¿Qué quiere decir? Tiene que saber soportar las debilidades de otro. Que con mansedumbre quiere decir con calma, con tranquilidad, no con garrotazo, ¿no? Corrija a los que se oponen. Y fíjense por qué. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Las personas que, por más que vos le hablás la Biblia, le mencionás, le hablás la Escritura y lee, entiende, pero siempre se va hacia un mundo diferente, no está haciendo su voluntad, dice. Está cautivo a la voluntad del diablo, dice. Está atrapado. Entonces de balde le hacen de Satanás y coja. No funciona eso. Así que no utilicen más esa terminología de Satanás. No. Déjenle nomás así. Si Dios le concede, acá dice,
por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Arrepienta quiere decir que retornen. El que una persona vuelva a la palabra depende de Dios. Yo quisiera que todos se arrepientan, que todos vuelvan a Dios, que todos caminen como Dios quiere que caminen. Pero no depende de mí. Dios es el que le da ese don. Y muchas veces la gente se confunde la amabilidad, la mansedumbre, con que está bien su acción. El pastor no me dice nada fuerte. Él dice, bien nomás me dice. ¿Cómo está, hermano? Bien nomás. Piensa que está bien. No se está dando cuenta que Satanás le está llevando cautivo. Porque si está bien, va a estar caminando conforme a lo que dice la Biblia. Eso está aquí en capítulo 2. Y el próximo martes, si ya me recupero mejor, vamos a compartir este tema, que es muy interesante también, caracteres de los hombres en los posteros días. Los últimos días, cómo van a ser los hombres de... Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio de Segunda de Timoteo. Para más información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.